Carencia y compartición y disponibilidad de datos. La carencia de control sobre el acceso a los datos en este entorno confuso nos ayuda a la gente a obtener información, puesto que las piezas de información que están en archivos, partes de la organización diferentes, no se pueden relacionar entre sí. Es prácticamente imposible que la información se comparta y se tenga acceso a ella de manera oportuna. En la información no puede fluir libremente a través de las distancias aéreas funcionales o partes de la organización. 7.2. Las bases de datos y la administración de datos. La tecnología de base de datos puede reducir mucho de los problemas que origina la organización tradicional de archivos. Una definición más rigurosa de bases de datos es un conjunto de datos organizados para satisfacer eficientemente a muchas aplicaciones, centralizando los datos y minimizando su redundancia. En vez de que los datos se almacenen en archivos separados para cada aplicación, se guardan físicamente para que aparezcan en los usuarios como si estuvieran almacenados en un solo lugar. Sistema de administración de base de datos. Tema de administración de base de datos. DBMS, por sus siglas en inglés, es simplemente el software que permite que una organización centralice los datos, los administre eficientemente y dé acceso a los datos almacenados a los programas de aplicaciones. DBMS actúa como una interfaz entre los programas de aplicaciones físico de datos y el programa de aplicaciones solicite un elemento de datos como el sueldo bruto. En DBMS encuentra este elemento en la base de datos en ofrecer al programa de aplicaciones. Un sistema de administración de base de datos tiene tres componentes. 1. Un lenguaje de definición de datos. 2. Un lenguaje de manipulación de datos. 3. Un diario de datos. El lenguaje de definición de datos es el lenguaje formal que emplean los programadores para especificar el contenido y estructura de la base de datos. Este lenguaje define cada elemento de datos, como aparece en la base de datos, antes de que el elemento de datos se traduzca a los formatos requeridos por los programas de aplicaciones. Lenguaje de manipulación de datos, el cual se utiliza en conjunto con algunos lenguajes convencionales de programación de aplicaciones para manipular datos en las bases de datos. Este lenguaje contiene comandos que permiten que los usuarios finales y los especialistas en programación extraigan datos de la base de datos para satisfacer un requerimiento de información y desarrollar aplicaciones. Lenguaje de consultas estructurados o SQL. Los usuarios finales y los especialistas en sistemas de información pueden utilizar el SQL como un lenguaje de consultas interactivo para acceder a datos desde la base de datos, y los comandos de SQL se pueden incrustar en programas de aplicaciones escritos en lenguajes convencionales de programación. Elementos de datos. Representa un campo, además de enlistar el nombre estándar, monto pago base. El diccionario enlista los nombres de cada que hacen referencia a este elemento en sistemas específicos e identifica los individuos, funciones de negocios, programas e informes que utiliza en este elemento.